Muy buenas tardes. Siguiendo con la programación del Simposio Interdisciplinario Encuentro de Creadores de Literatura y Artes Fantásticas, tenemos el honor de presentar la siguiente mesa, la mesa número 9, que es una presentación del libro y es sobre cuentos de la Astenia Larriba de Iona. En la mesa nos acompaña el doctor Antonio González Montes, la profesora Eliana Vázquez Colichón y el editor José Donaire Hofke de Maquinaciones. Voy a presentarlos brevemente antes de darle las palabras para que puedan presentar el libro como tal. Voy a presentar primero a Eliana. Eliana es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta, catedrática universitaria, poeta, editora, crítica literaria y promotora cultural. Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales por la Universidad de Valencia, España, y doctorante del mismo programa con estudios concluidos de doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras muchas cosas en las cuales se desempeña Eliana. Por otra parte, con respecto al doctor Antonio González Montes, es doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana por la misma universidad. Asimismo, es profesor principal a tiempo completo del Departamento de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma casa de estudio. También es miembro número de la Academia Peruana de la Lengua desde 2014, es académico correspondiente del Perú de la RAE y se ha desempeñado como jurado del Premio Copé en los géneros cuento, ensayo, novela en 4 convocatorias. Por último, tenemos a José Donaire Hofke, que estudió literatura y lingüística en la PUC, ha publicado varias novelas como La fábula Magia de los sueños, La trama de los Moiras, La descarnación del verbo y Doble de vampiro y varios libros de cuentos. Se ha encargado de la selección y prólogo de varias antologías, incluyendo Horrendos y Fascinantes, Ultraviolentos y Se vende marcianos, entre otras. Se dedica actualmente a la dirección de la empresa de proyectos editoriales Grafos y Maquinaciones. Adelante, les cedo la palabra. No sé quién quiere empezar. Pepe. Buenas tardes. Quiero agradecer, tengo unos agradecimientos aquí. Agradezco la invitación del primer simposio y encuentro de literatura y artes fantásticas. Es un evento organizado por Pandemonium Editorial y el Amparero Alucinado Editores, con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Museo Metropolitano de Lima. Agradezco muchísimo la presencia del doctor de doctores, Antonio González Montes, y de la futura doctora Eliana Vázquez Colichón, porque no solo están aquí para hablar, comentar este libro, sino por el hermoso prólogo que han escrito. Esta tercera edición de Cuentos de la Astenia Larriba de Iona cuenta con las palabras de ambos, un texto escrito a la limón, hermoso, muy detallado, muy profundo, que da mucha luz sobre este libro fundamental, ¿no? Yo insisto en esto. Cuentos de la Astenia Larriba de Iona es el primer libro, en el sentido moderno del término, escrito por una peruana, ¿no? Es un texto muy relevante. Podemos estar en contra de muchos contenidos propuestos por la autora, pero es un reflejo de su época, ¿no? Ahí hay un gran valor. Además, ella en muchos sentidos es una adelantada a su época. Y bueno, yo ya prefiero no decir más, porque tengo mucho interés de oír a los comentaristas que me acompañan a esta mesa. Les agradezco, les reitero el agradecimiento, la buena disposición, y que no sea la última vez que nos reunimos en torno, pues, a la magia de los libros. Muchas gracias, Pepe. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos muy contentos de estar esta tarde celebrando el nacimiento de una tercera edición de un libro tan importante como es Cuentos, y de una autora peruana que creo yo es un pilar de la literatura nuestra, sobre todo para alguien como yo que se dedica a la difusión de autoras peruanas. Para mí fue un placer descubrir tu edición, ¿no? Porque yo tengo en casa, creo que es la primera edición,
que celebraste de la Astenia Larriba de Illona justo cuando se cumplen 100 años de la publicación de cuentos, y creo que ese es un aspecto muy importante. Creo que tú has señalado además también un aspecto que hay que tomar en cuenta, que es el hecho de que ella es una adelantada a su época, que es una narradora maravillosa, que cuando tú te enfrentas a los textos de esta autora, sientes que estás leyendo a una autora del pleno siglo XXI, y tú dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que yo me pregunto, y creo que lo pongo en alguna parte del estudio, ¿por qué es que yo, siendo una mujer de 50 años, cuando estaba en la escuela, no tuve el placer de leer a una autora como ella? Me hubiera encantado leerla en la escuela primaria, en la escuela secundaria, porque creo que si bien hay estos puntos de quiebre que pueden ser el reflejo de la época, los textos a nivel formal, a nivel de técnica literaria, son totalmente enriquecedores. Definitivamente ella se adelanta a muchos de los autores que hoy conocemos y que reconocemos más que el trabajo de una autora nuestra, ¿no?, que debería estar en el estandarte más alto de nuestra literatura. Sin embargo, como todos sabemos, la literatura peruana escrita por mujeres ha sido de alguna manera silenciada, opacada, no puesta en un último plano, y tenemos a muchísimas autoras, no solo la Astenia, sino muchas otras más, en todos los géneros, en la poesía, en la narrativa, en la dramaturgia, en la crítica literaria, que nos falta rescatar. De alguna manera hay que seguir trabajando estas ediciones, que en este caso es una edición póstuma, lamentablemente, ¿no?, pero que en su momento la Astenia fue una escritora muy galardonada, una escritora muy reconocida. Es más, esta tercera edición tiene algo maravilloso que yo acabo de descubrir, porque obviamente recién tengo yo el placer de tener en mis manos esta edición, y tiene aquí el acta que se publica, ¿no?, cuando en el año 1917 a ella se le da el subsidio para la edición de su obra. 1917, y a mí me parece genial eso, ¿no?, que en el año 1917 se haya dado ese reconocimiento. Pareciera ser que la Astenia nació con una estrella especial, porque precisamente 100 años después la edición de cuentos se publica gracias a los estímulos del Ministerio de Cultura. Entonces hay que ver que la Astenia, aunque no está aquí físicamente con nosotros, yo creo que ella sigue teniendo un halo, un aura muy especial que acompaña a quienes la estudian y a quienes la editan. Definitivamente, ¿no?, hay algo mágico en la literatura, ya que estamos en un congreso, ¿no?, que habla de literatura fantástica y todo lo demás. Pues yo creo que sí, de alguna manera hay una energía muy especial en esta autora que uno siente cuando tiene contacto con sus textos. Yo recuerdo todavía la primera vez que leí un texto como Misterio, por ejemplo, como Inexplicable, como El cuento del sepulturero, que yo dije, ¡wow! O sea, qué maravilla de escritora, una escritora que se adelanta a todo lo que va a ser el boom, que se adelanta a García Márquez, a Mario Vargas Llosa. Entonces tú tienes aquí un tesoro en la literatura, así que a mí no me queda más que decirles que lean esta edición, que compren esta edición, porque van a descubrir a una escritora maravillosa a la cual podemos investigar, estudiar. Necesitamos tesis, artículos científicos para que la Astenia Larriba de Illona ocupe el lugar que le corresponde en el panorama de la literatura peruana. Y estoy diciendo literatura peruana, subrayando a propósito, quitándole el término literatura peruana escrita por mujeres, porque yo espero que muy pronto ya no tengamos las mujeres que venir a decir, nosotras estamos aquí, nosotras escribimos, nosotras existimos. Tenemos abuelas, bisabuelas como la Astenia que nos precedieron en la palabra, en la literatura, y que necesitamos reconocerlas, porque al reconocerlas a ellas, que son anteriores a nosotras, nos estamos
estamos reconociendo a nosotras mismas como mujeres y como escritoras, y que formamos parte de este panorama de nuestra literatura peruana, porque escribimos en este país, porque nacimos en este país y porque somos tan ciudadanas como cualquiera de nuestros congéneres masculinos. Entonces, ojalá que pronto ya no sea necesario hacer ese subrayado de decir literatura peruana escrita por mujeres, sino simplemente literatura, escritoras y escritores que se comunican, que reflejan, como lo hacen tan bien las Tenia, una época que le tocó vivir, una forma, un estilo de vida que se transmite a través de sus textos, a través de su literatura y a través de las técnicas literarias que estoy segura las Tenia, como gran lectora que era, ha heredado de grandes escritores de la literatura mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes por esta oportunidad de participar en la presentación de este libro extraordinario de las Tenia Larriba Bayona, que hemos tenido el privilegio de escribir un prólogo a la limón con Elena Vázquez Colichón. Y claro, leer el libro y no quedarse en ello, sino que intentar una mirada que ayude a los lectores a comprender, a profundizar en lo que plantea las Tenia Larriba, es una experiencia extraordinaria. Y yo veo el libro y realmente lo siento como un objeto que es parte de mi universo personal. Y digo no solamente universo personal, sino también universo familiar. ¿Por qué razón? Porque nosotros, Eliana y quien habla, somos amigos muy cercanos, muy estrechos de una descendiente de la Tenia Larriba Bayona. Ana María. Y yo sé que ella, aunque no esté acá, verá el video. Es importante destacar aquí la labor que viene haciendo José Donaire a través de su prestigioso sello editorial Maquinaciones Narrativa. Cada volumen que nos entrega José Donaire a través de su sello editorial, pues es una invitación a encontrarnos con una obra, con una novela, con un libro de cuentos, principalmente fantásticos, pero que son extraordinarios, porque como editor él es muy riguroso, muy estricto. Por eso para nosotros fue un reto, pero a la vez una muestra de amistad de parte de él, de compartir esta experiencia. Celebramos nosotros que él haya publicado en el año 2019, de esto ya pasaron 5 años, y ese 2019 estuvimos también en el Instituto Raúl Porra Barnechea, y ahí estuvieron algunos integrantes de la familia, entre ellas estuvo Anita, Ana María Llosa, a quien tuvimos oportunidad de ver. Allí se hizo una presentación magnífica, y lo que nos queda a nosotros es decir que este libro nos lleva a un diálogo con cada uno de nosotros. Cada relato es una puerta abierta hacia lo misterioso, hacia lo fantástico, trabajados de una manera extraordinaria, en una época en que era difícil para una persona dedicarse a la literatura. Sin embargo, vemos que la Tenia Larriba Bayona, como se ha dicho, es una adelantada a su tiempo, porque no tuvo ningún problema en publicar en años muy cercanos a libros muy importantes, como son los libros de Abad-el-Omar, también inaugurales del cuento peruano, igual Enrique López Albujar. Y por el contrario, lo que hay que destacar es que una mujer, una escritora, forma parte de este trío de representantes del cuento peruano en esa década crucial que en realidad termina en el 20 y se inicia el 21. Ese es un detalle que también quiero destacar, que en las décadas nunca comienzan con cero,
las décadas comienzan con uno, ¿no? Entonces uno no debe decir generación del 70, sino de los 70. ¿Por qué 70? Es el último año de la generación del 60. Eso es algo que yo vengo insistiendo. Pero decíamos nosotros también en el prólogo que hay una coincidencia feliz ese año 1919. La coincidencia feliz en que ese año publica Gasteiz La Riva de Iona, y ese mismo año publica también César Vallejo Los Heraldos Negros. De modo que en el prólogo que hemos preparado con Eliana hacemos dialogar a Vallejo con Gasteiz La Riva, porque ambos tratan el tema de la vida y de la muerte. Vallejo explícitamente en ese cuento que se llama Más allá de la vida y la muerte, y las tenía en casi todos los cuentos. Ha sido para nosotros una experiencia gratificante, satisfactoria, nos ha confirmado en nuestra identificación con este mundo maravilloso de la literatura. Y qué coincidencia tan maravillosa también, que hoy día estamos en un local histórico y estamos conmemorando el primer centenario de la partida física de las técnicas de arriba, pero al mismo tiempo estamos frente a una nueva edición para los lectores del siglo XXI. Nosotros que somos maestros en San Marcos vamos a hacer una difusión de este libro de cuentos con nuestros alumnos, vamos a inquietarlos a ellos, entre los cuales hay jóvenes, estudiantes, varones, mujeres, que tienen una inquietud muy grande, y como una cuestión anecdótica, cito por ejemplo que en mi curso de pronto vino la memoria a través de la maravilla de la literatura, referencia a un autor que un amigo me había recomendado en mis tiempos escolares, y yo, desorejado, no leí el libro. Yo recordaba el nombre, y voy a decir qué autor, estoy seguro que Pepe lo ha leído, y ustedes también. En ese sentido, yo era un despistado, sigo siéndolo, pero ya no tanto. Bueno, ese autor famoso es, me olvidé la memoria, es un autor italiano, el autor de Gog. No sé quién de ustedes recuerda este escritor que he estado leyendo. Es un escritor radical que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX. Falleció en 1956. Giovanni, su nombre, el apellido, discúlpenme, pero ya les diré en otra presentación. En todo caso, lo que quiero señalar es que Lastenia se relaciona también con ese autor, porque Lastenia es una persona sumamente creativa, con una ética y una estética perfectamente contemporánea. Por eso saludamos y agradecemos a José Donaire por ese esfuerzo de pensar siempre en nosotros los lectores. Muchas gracias a ustedes que nos están acompañando, y por favor lean los libros, que yo sé que luego vendrá otra edición y ahí estaremos siempre dialogando con Lastenia La Riva. Muchas gracias, Pepe, querido amigo de tantos años y tantos encuentros fraternos, y ahora, como le digo coloquialmente, somos compadres con ellos, porque juntos hemos creado un nuevo hijo. Ya lo sentimos como nuestro, ¿no? Como algo personal, es lo que yo decía en algún momento. Y justo en este año 2024, en el que se cierra ese gran ciclo histórico que hemos vivido del bicentenario de la independencia, el 2021, estamos cerrando, no lo olvidemos, estamos en el mes de octubre, y a propósito de ello, y a propósito de Valdelomar, recuerdo que él publicó un famoso cuento que se llama Reportaje al Señor de los Milagros, que es un cuento maravilloso,
¿no? Léanlo, los cuentos en las obras completas de Batelomar, ¿no? Entonces, es válido plantear que Valdemar, López Albújar, Vallejo, Lastimia Larriba ofrecían pues una oferta literaria muy trascendente para el siglo anterior, pero esa propuesta sigue estando vigente y esperamos que haya más lectores de esta gran escritora. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Muy amables. Gracias, doctora González Montes. Yo quiero cerrar nuestras participaciones de hoy leyendo así un breve fragmento de este texto que está en la página 143 de esta edición, que se titula Cuento que es historia. 1. ¿Que si hay milagros ahora, me preguntas? Sí, sí que los hay. Sí que pasan cosas sobrenaturales al presente como antaño, a fines de este siglo XIX, como en los comienzos del primero, cuando andaban por el mundo predicando las multitudes la doctrina del crucificado. Perdónenme, el libro está nuevo. La doctrina del crucificado, los 12 hombres escogidos que en los divinos labios del ángel recibieron la misión de difundirlo por todos los ámbitos de la tierra. Sí que hay milagros ahora, amiga mía, y yo que te hablo he tenido la dicha de presenciar algunos. Lastimia Larriba de Llona. Un aplauso para Lastimia, que sigue viva entre todos los que la vivimos hoy, en pleno siglo XXI. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Tengo unos minutos, creo. Sí, tenemos tiempo, ¿no? Reiterar mi saludo, mi agradecimiento a estos dos comentaristas de primera línea, al simposio, ¿no? por haber acogido esta actividad y resaltar algunos hechos sobre Lastimia que son interesantes. Ella se casó 2 veces, pero fue una viuda joven y fue esas famosas viudas de la guerra. Su esposo de la Jara falleció defendiendo Miraflores, murió en uno de los reductos, ¿no? Ahora algunos son parques. Santuario. Y ella quedó con 5 hijos, viuda joven con 5 hijos, y se casó después con un famoso, digamos, con el chocano de Ecuador, ¿no? Sí. El Numa Pompilio y los descendientes de... Porque eso fue algo que me enteré en la primera presentación de hace 5 años. Sí. O sea, yo soy descendiente, pero del lado de la Jara, yo soy, ¿no? Y algunos compartían apellidos, yo no entendía. O sea, en realidad eran hermanastros y hubo un par de casos de matrimonio entre estos hermanastros. Entonces es algo muy curioso. Bueno, eso como anécdota, me enteré de eso en tiempo real, digamos, en la presentación. Y en realidad, bueno, aprovecho que mi esposa está, mi esposa es mi socia, está en el primer piso, es decir, que yo tengo 2 amores, ¿no? Estoy una Lastimia, que mi esposa no ve el video. Qué bueno, que ahora cuando lo vea te va a caer. Voy a decir que estuvo aburrido. Y mi otro amor literario es Angélica Palma, a quien también este año he rescatado, pero digamos, es de un registro de amor realista, pero ambas personalidades maravillosas, mujeres muy empoderadas, que han sido invisibilizadas por la crítica literaria, ¿no? Entonces es momento de... Y no hace falta hacer ouija pues, para traerlas, hay que leerlas simplemente, ¿no? Hay que publicarlas. Difundirlas. Y hay que difundirlas, hay que reeditarlas. En realidad ambas, digamos, en el caso de Angélica, he podido editar este año una novela histórica, ¿no? Que ganó un premio en el año 24, hace 100 años, pero el Estado peruano falla al no darle ni el premio, ni el dinero, ni publicar su obra, ¿no? Pero el Estado cumple después de 100 años con los estímulos económicos. Claro, 100 años después se le ha hecho justicia. Se ha hecho justicia. Justicia literaria. Así es. Entonces, y hablo también de Angélica porque me imagino que ambas han sido amigas, Angélica y Lastimia, porque además Lastimia fue muy amiga, muy cercana de Clemente Palma, quien yo estoy seguro que él la ayuda a
armar la arquitectura de este libro. Y además, como ya hemos conversado en alguna oportunidad, y usted mencionó aquí, Angélica era amiga de Ricardo Palma, o sea, estaban muy involucrados, ¿no? Lo menciono. Entonces, estamos ante dos peruanas que hasta no hace muchos años no existían, ¿no? Eran invisibles, y veo que también colegas míos están editando a otras autoras. Sí, eso es lo bueno, muy ¿cierto? bueno. Eso es Hay un buenísimo. contagio ahí en positivo que hay que incentivar, ¿no? Eso era todo. Gracias por... Gracias. Agradecemos la participación de esta mesa y vamos a dar pase a nuestra última mesa en este auditorio. Muchas gracias, José.